tiempo. Y aquellos que están todavía en la parte ahí adentro, pueden acercarse por favor con su café, nada más con cuidadito para no tener que traer el trapeador ni nada de eso, pero no hay problema. Bueno, bienvenidos. Para los que no me conocen o que no nos conocemos, yo soy Francisco, Fran, me dicen, misionero con la organización Reach Global o Alcance Global. Tenemos algún tiempo que comenzamos algo que se llamó o que se llama con mi esposa Silvia, que ya la vieron ahí con el delantal y moviéndose, algo que se llama Pastor Network o Red Pastoral, y estamos agradecidos por la vida de cada uno, cada iglesia representada en esta tarde, que nos da la oportunidad de continuar con este currículo o plan de estudio bíblico. Entonces, mientras estábamos conversando acerca de IBAC, que es Institutos Bíblicos de las Américas y el Caribe, no es un curso o un taller aislado, una cosa que alguien dijo por ahí, o de repente a uno se le ocurre, ¿no? Que alguien lo dijo, bueno, es un taller más y tenemos naranjas. Sí, me voy a acordar. Hablábamos acerca de IBAC y usted seguramente, Jim, ahora lo va a mencionar, pero ahí enseguida donde abren su folleto, en la tercera página, van a ver una secuencia de cursos que se han desarrollado en los últimos años, porque IBAC es tiene un ciclo de 6 meses, es cada 6 meses, entonces como página 3, y entonces ahí aparece preparando mensajes bíblicos, o los eruditos le llaman homilética, pero aquí nosotros le decimos preparando mensajes bíblicos. Entonces es una tremenda herramienta, y no es solamente para recibir el curso, sino que nuestro propósito este año en la red pastoral es capacitando capacitadores. O sea, usted y yo nos estamos capacitando mejor, tomando nuevas herramientas bíblicas y recursos para que puedas en tu iglesia local, en tu grupo de estudio bíblico, o allí donde Dios te establezca, con otra persona, con otro hermano, otra hermana, poder dar este material que vamos a ver en esta semana. Así que IBAC, y ya le vamos a dar entonces enseguida un poquito más de información acerca de otros recursos que Dios nos está permitiendo a través de la red pastoral y también a través de esta iniciativa de Reach Global. Bienvenidos a cada uno, los nuevos y los no tan nuevos, estamos muy contentos. Y ayer pasamos ahí unos flashes, unas fotos de las personas que van a ser los facilitadores en esta semana, así que vamos a invitarlos para que pasen al frente, orar ya por ellos y empezar entonces con las sesiones, y ustedes los puedan identificar y reconocer. Y así ustedes también practican su inglés. ¿Qué le parece? ¿Ah? Muy bien. Y ellos practican su español también. Y ahora hay con tanta herramienta y tantos recursos no puede hacer eso. So you guys on the back side, if you please come over here, we're going to pray, introduce you and start a pray. Y también tenemos a la traducción María Elena, que nos acompaña desde el mismito comienzo de IBAC, desde que estábamos empezando. Por favor, si puedes venir también para ok. Así que tenemos, so you guys can introduce yourself. In Spanish. In Spanish. I will trust a translator. My name is Pastor Zach Grell, and it's an honor to serve at the Springs Church in Springfield, Missouri. And we are very happy to be here with you this week.
Uno, dos, ya. Ahora sí. Okay. Could you please repeat it? Since Absolutely, I'm yes. So sorry. Pastor Zach can serve at Springs Church in Springfield, Missouri, USA. Él es Pastor Zach y sirve con la iglesia de Springfield, Missouri. I've heard of EBOC and your training here for a number of years, so it's a real privilege for me to finally get to be here in person. He escuchado de IBAC y del entrenamiento que ustedes han estado haciendo aquí a través de estos años, así que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Maybe I'll share a little bit more about my family when I begin the first session later, but just so happy to be here. It is a great honor. Y les voy a compartir un poco más acerca de mi familia cuando me toque mi sesión, pero de verdad es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Me llamo Marcus. I'm the old guy in the group, Yo soy Marcos, soy el viejito del grupo. except Jim. He's older than I Bueno, am. excepto Jim, que es más viejito que yo. And I've had the privilege of coming to be with you since 2019. Y he tenido el privilegio de estar aquí con ustedes desde el 2019. My name is Tom. Mi nombre es Tom I serve as one of the pastors at the Springs Church. y también sirvo como uno de los pastores en la iglesia de Spring. The fact is, Mark may be older, but he also looks older too. Dice, el hecho es de que Mark es mayor, pero también se ve más viejito que yo. And I will share with you a little bit more about myself as I share through various sessions. Y voy a compartir con ustedes un poco más cuando entonces también me toque mi sesión. Hi, my name is Aaron Chisholm. Hola, mi nombre es Erin Chisholm. I am by far the youngest on this trip. Ahora sí soy el más jovencito de este Joven. viaje. Más joven. And I'm one of the elders at the Springs Church, Soy uno de los ancianos de la iglesia de Spring. and I was here last year, and it's good to see so many familiar faces. Y yo estuve aquí con ustedes el año pasado, así que es muy bueno ver a muchas caras familiarizadas. Y bueno, yo soy María Elena Tillinghast, junto con mi esposo servimos como pastores también en una iglesia cerquita de aquí. Y bueno, tengo el privilegio de ser la intérprete de esta semana. Lo siento para ser tarde, pero mi equipaje no llegó anoche cuando yo llegué. Entonces, en el momento de hacer las introducciones, United Airlines me llamó y tuve que comunicarme con ellos. Sí, ahora. Pero gracias por permitirme estar aquí de nuevo con ustedes. Creo que la última vez cuando estuve aquí fue en febrero de 2020. Entonces, 4 años. Y es un placer y un gozo estar con ustedes de nuevo. Muy bien, gracias a cada uno. Thank you for each one to set apart the time. Gracias por tomar el tiempo cada uno para venir. We're going to pray to start the sessions y vamos a orar entonces enseguida. Si nos acompañan en oración. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad, este tiempo, por cada hermano y cada hermana que has traído de diferentes contextos y necesidades, no solo en la parte personal que tú estás trabajando con nosotros, sino en cada comunidad. Gracias, Señor, por sus vidas, su ministerio y también por el tiempo que vamos a tener a través de IBAC en estos días. Bendice, Señor, guía a cada facilitador, a cada persona que se ha preparado y a nosotros para poder, como esponjas, tratar de aprovechar al máximo el tiempo juntos y en el tiempo tuyo también poder reproducirlo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Thank you each one. Ok, última cosa mientras rompen filas. You guys can see. Última cosa antes de comenzar. El material de IBAC, decíamos que lleva una secuencia y está disponible para ser reproducido. Por eso decíamos de capacitando capacitadores, para que no lo dejemos por ahí guardadito, sino ojalá que ese libro, ese folleto, ese manual, ustedes ahí lo usen, tracen, escriban
pongan todas las notas y nos preparemos para que lo puedan tener disponible. Van a tener a su disposición entonces ese material para ser impreso y también para poder darlo en sus iglesias o grupos de estudio. Cualquier pregunta, a la orden. Así que, Jim, tiempo es tuyo. No quiero ser un Salomón en ninguna manera. Tengo 2 hijas adultas. La mayor tiene 40 años. Y es un milagro que un hombre tan joven como yo tiene una hija de 40 años. ¿Eh? No importa lo que Mark dijo cuando él dijo que yo soy el mayor en el grupo. Es la verdad, pero no parezco lo mejor. No. Y tengo 3 nietos que son muy preciosos. Son el gozo de mi vida, mis hijas y mis nietos. Y uno de mis nietos se llama Santiago, que es, Sebastián Santiago, nombrado por mí, porque mi nombre es Jim en inglés, pero Santiago en español, James. Y él es mexicano, adoptado, entonces tenemos en nuestra familia un latino para darnos energía. Bueno, gracias por participar y asistir, y vamos a iniciar este curso acerca de la preparación de mensajes bíblicos. Y ese no es solamente para pastores preparando sermones, es también para cualquier persona que quiere preparar una charla para escuela dominical, un grupo pequeño. La idea es cómo estudiar la Biblia y cómo preparar mensajes que son claros y precisas de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Okay? Esa es nuestra meta. ¿Okay? Bueno, y como Frank dijo, este es un curso en medio de muchos cursos. ¿Okay? Ya ustedes han recibido varios cursos, Confiar y Obedecer, Leyendo la Biblia, que son cursos acerca de la Biblia, cómo es la Biblia, y también Métodos de Estudio Bíblico y Panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esos cursos han provisto una base, un fundamento. Y ahora estamos entrando en cómo usar lo que sabemos de la Biblia en comunicar la Biblia a los demás. ¿Okay? Ese es el punto de este curso. Y vamos a comenzar con un pasaje en la Biblia que es muy, muy impactante. Por favor, en sus Biblias se encuentran 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y no solamente vamos a considerar esos 2 versos, pero vamos a considerar el contexto antes y el contexto posterior en lo que este texto dice. Pero antes de encontrar y considerar el contexto, vamos a leer este texto y analizar un poco lo que dice este texto. Tenemos el texto en la pantalla, entonces leamos juntos. ¿Cómo parece? Leamos juntos. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Bueno, ustedes están leyendo muy, muy, muy suave. Por favor, ayúdame. Cuando digo juntos, yo quiero escucharles. ¿Ok? De nuevo, comenzando de nuevo.
con sus voces, por favor. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos, a los muertos, te doy este solemne cargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Muy bien. Algunas preguntas acerca de este texto. Cuando Pablo dice en presencia de Dios y Cristo Jesús, bueno, ¿eso es algo trivial o eso es algo profundo? Es una cosa tener que presentarme en frente de otra persona. Otra persona que tiene autoridad, otra persona en que yo tengo mucho respeto, pero presentarme en frente de Dios y Jesucristo, trivial o impactante. Ok, en presencia entonces de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y ¿qué va a hacer Cristo cuando regresa? Juzgar. Bueno, varias veces he preguntado a gente, ¿quieres ver Jesús en el cielo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver Jesús cuando regresa? Y todo el mundo, sí. Y entiendo, yo quiero ver Jesús. Pero, ¿como mi juez? Eso es otra cosa, ¿sí o no? Pero el texto es claro en decir que cuando Jesucristo regresa como un bebé. No, regresa como un juez. ¿Y quién va a juzgar? Los vivos y los muertos. ¿Quién es eso? Los vivos y los muertos. Creo que eso significa todos. Obviamente los muertos significan las personas que han y se han resucitado. Entonces, en presencia de Dios y Jesucristo, que va a juzgar todo el mundo, te doy este solemne cargo. ¿Es un cargo o es algo más profundo que solamente un cargo? ¿Qué tipo de cargo es? ¿Qué dice? Solemne. ¿Por qué es solemne? Bueno, porque vamos a estar en presencia de Dios y Jesucristo. Solemne. Ese no es trivial. ¿Y qué es el cargo? Sí, amigo. Predica la palabra. Predica la palabra. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Sea oportuno o no sea oportuno. Pero predica la palabra. Bueno, vamos a considerar el contexto para este texto. Pero ¿entienden el texto y tan serio es ese texto? Porque cuando Dios regresa, vamos a estar juzgados por cumplir o no cumplir este cargo solemne. Ok, contexto. En sus Biblias vamos a leer lo que está enfrente antes de este texto y lo que está afuera o posterior a este texto. Bueno, miren lo que dice exactamente antes, precisamente antes de este texto, comenzando en 3:16. Un pasaje que todo el mundo conoce, probablemente por memoria,
¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué es el contexto? Y inmediatamente después de eso, ¿qué dice el texto? Ok, en la presencia de Dios y Cristo Jesús, te doy este solemne cargo, predica la palabra. ¿Cuál es la conexión, amigos? ¿Cuál es la conexión? Mire, Dios nos ha dado su palabra. Es inspirado, es la revelación de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Entonces, ¿qué? Predica la palabra. Eso es un tesoro. ¿Todos están conmigo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué? Predica la palabra. Ese es el contexto anterior. Leamos después para entender el contexto posterior. Comenzando en 16 otra vez y leyendo hasta 3 para entender el contexto total. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¡Wow! Tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Predica la palabra. ¿Por qué? Vendrá tiempos cuando la gente no le gusta sana doctrina. Le gusta más falsos maestros, falsas enseñanzas. Entonces, pregunta. Es importante predicar la palabra en su exactitud. Y vamos a ser juzgados por eso. Entonces es una carga, ¿qué? Solemne. Tenemos que predicar la palabra de Dios porque vivimos. Una pregunta. ¿Han llegado tiempos cuando la gente afuera no le gusta sana doctrina? ¿Ha llegado ese tiempo? ¿Ahora? ¿En Panamá? No, Señor. En serio. Entonces, pregunta. ¿Ese texto es para nosotros? ¿Es relevante? Predica la palabra. En este curso vamos a tratar de manejar ese bloque. ¿Ok? Predica un texto. Predique el texto. Y dígalo bien dicho. ¿Qué significa eso? Predica un texto. Lo que vamos a enseñar en este curso es la predicación expositiva. No estoy en desacuerdo con sermones topicales, sermones textuales,
pero lo que vamos a enseñar es la predicación expositiva. ¿Qué significa eso? La exposición de un texto, diciendo lo que un texto dice. ¿Ok? Tenemos uno de los maestros en Ibac, un nicaragüense, que dijo lo mejor que puede decir. Escuchen bien, a esa profundidad. No hay que predicar como sapos. No hay que predicar como sapos. ¿Ustedes usan la palabra sapo o sapo? ¿Qué? ¿Raña? ¿Raña? Rana. ¿Okay? No hay que predicar como sapos o ranas. ¿Qué hace un sapo? Brincando de un lugar a otro lugar a otro lugar. No hay que predicar como sapos. ¿Qué significa? No hay que brincar de un texto a otro texto, a otro texto, a otro texto. Hay que predicar ¿qué? Un texto. Por favor, repite conmigo, por favor. Predica un texto. Elige y desarrolla un pasaje del texto. Una ilustración de eso. Una vez viviendo en Costa Rica, un amigo mío me invitó a su iglesia y él va a predicar. Bueno, gracias. Aceptó la invitación. Él empezó a leer un texto en la Biblia acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo. Bueno, leí todo el texto y es una buena historia, ¿sí? De este fulano que salió en rebelión y todo y regresó. Y el padre recibió a él corriendo para encontrarlo. ¿Recuerdan la historia? Y él dijo, en este texto vamos a ver 3 cosas acerca de nuestro padre. Y él dijo, en primer lugar, podemos ver en este pasaje que nuestro padre es un padre de amor. Bueno, el padre en este texto ama a su hijo. Obviamente sí. ¿Ok? Entonces él dijo, y para entender el amor de Dios, vamos a Ezequiel 30. Ok. Y para entender más el amor de Dios, vamos a 2 Pedro 4. ¿Qué está haciendo él? Sacando como sapo. Y yo dije en mi mente, no, ese no es necesario. El amor del Padre está aquí en este texto. Desarrolla el significado del amor desde este texto. ¿Me explico? Y él dijo, segundo, vamos a ver que nuestro Padre es un Padre de perdón. Y para entender el perdón, vamos a Levítico. Y después de Levítico, vamos a, no sé qué, Santiago 3. ¿Y todo el mundo? Bueno, ¿el perdón del Padre está en ese texto? No hay que predicar como sapos. Predica un texto. No estoy diciendo que es malo usar otros textos para desarrollar el significado de ese texto. Sí, eso es válido. Pero desarrolla este texto y usa otros textos para apoyar esta idea. Pero rápidamente, no en todo. ¿Tiene sentido? Entonces, una vez más, repite conmigo. Predica un texto. Elige y desarrolla un pasaje del texto. Segundo, ¿qué dice? Predica el texto. ¿Qué significa eso? Diga lo que el texto dice.
Diga lo que el texto dice. ¿Cuántos aquí han escuchado sermones, lecciones, cuando el texto claramente dice X y de repente el pastor está hablando acerca de Y, Z, K, no sé qué? Y usted está mirando en el texto y dice, ¿de dónde? Es el significado de eso, de lo que él está diciendo. No parece en el texto. O es una distorsión del texto. ¿Cuántos pueden testificar? Sí, he escuchado sermones así. ¿Cuántos han hecho? Diga lo que el texto dice. Predica ¿qué? Un texto. Predica el texto. Diga lo que el texto dice. Y 3, ¿qué? Predicar para ser entendido. ¿Cuántos quieren hablar a otra gente con el propósito de confundirlos? Mi meta es confundir lo más profundo posible, la más cantidad de la gente. Yo quiero confundir. ¿Cuántos tienen esa meta? ¿Cuántos quieren ser entendidos cuando enseñas? Sí, es un gasto de tiempo de predicar y no ser entendido. Es un gasto de tiempo ¿para quién? Para todos. Es un gasto de tiempo para mí enseñar y todo el mundo. ¿Qué dijo él? No tengo ninguna idea. Es un gasto para ustedes. Entonces, predica para ser ¿qué? Entendido. Dígalo bien dicho. Toma su tiempo para conocer su mensaje y enseñar su mensaje, comunicar su mensaje con claridad. ¿Por qué? Es un cargo solemne. Predica la palabra. Y para hacerlo, ¿qué? Predica un texto. Predica el texto. Y predica para ser entendido. Okay. Una vez más, por favor, los 3. Predica un texto. Predica el texto. Predicar para ser entendido. Dígalo bien dicho. ¿Claro? Esa es nuestra meta esta semana. ¿Ok? ¿Preguntas o claro? ¿Fue entendible lo que yo enseñé? Predica un texto, predica el texto y predica para ser entendido. Ok, muy bien. Bueno, vamos a considerar algunas palabras claves para entender la responsabilidad de predicar la palabra con precisión y con exactitud, con pasión y para comprensión. ¿Ok? Este hombre, Haddon Robinson, era uno de los más famosos predicadores en los Estados Unidos. Lamentablemente, él se murió hace un cuanto, pero muy famoso, tenía un montón de impacto en muchísimas personas en la predicación. Un experto, un erudito en la predicación. Él dice así: un expositor piensa en 3 áreas. Primero, como exégeta, lucha con los significados del texto bíblico. No sé si ustedes recuerdan, cuando estuve con ustedes, la diferencia entre exégesis y eisegesis. ¿Ustedes recuerdan eso? No sé si es... ¿No? ¿Ustedes cuántos entienden lo que es exégesis? 1, 2... Ok. ¿Cuántos no entienden lo que es exégesis?
¿Ok? La mayoría. Entonces voy a enseñarles qué es exégesis en una manera muy sencilla y activa para memorizar lo que es exégesis. ¿Ok? Bueno, para entender el significado tenemos que entender algo fundamental muy importante. ¿Dónde está el significado de la Biblia? ¿Dónde está? En el texto. ¿Sí? ¿El texto existe o el significado existe en el texto? ¿Quién puso el significado en el texto? ¿Quién puso? Dios por medio de los hombres que escribieron. ¿Estamos bien? Entonces, ¿dónde está el significado del texto? En el texto. Ya existe. La Biblia no está esperando a mí para dar significado al texto, porque el significado existe ya en el texto. Puesto por Dios, por medio de los hombres que escribieron. ¿Estamos claros? Ok. ¿Dónde está el significado? En el texto. Entonces, ¿qué es mi deber? ¿Qué es mi responsabilidad? Exactamente, extraer el significado del texto. Exégesis sigue de la palabra en griego ek o ex, que significa afuera o afuera de. Entonces, mi responsabilidad es sacar el significado del texto. ¿Ok? Entonces, míreme a mí para mostrar qué significa exégesis en una manera sencilla y ojalá nadie vaya a olvidar. ¿Ok? Mire, ¿qué significa exégesis? Sacar, sí. ¿Ok? Eso es correcto. Sacar el significado. ¿Sí? Sacar, sí. ¿Qué es exégesis? Extraer o sacar el significado del texto. Sí, algo bueno. Ese chunche está molestándome. Mejor. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Qué significa exégesis? Extraer. Sí. ¿Ok? Practica por favor en sus sillas. ¿Qué significa exégesis? Extraer. Sí. Una vez más. ¿Qué significa exégesis? Extraer. Sí. ¿Qué estamos extrayendo? El significado, ¿dónde? Del texto. ¿Ok? Bueno, no estoy convencido que ustedes entienden. Entonces, por favor, todo el mundo de pie. Y vamos a practicar de pie. Ok. ¿Qué significa? Exégesis. Extraer. Sí. Ok, una vez más. Todavía no convencido que ustedes entienden. Una vez más, para convencerme. ¿Qué significa? Exégesis. Extraer. Sí. Ok, gracias. Pueden sentarse. Bueno, hay un opuesto que es eisegesis. Eisegesis. Ok. Eisegesis es el opuesto. Eisegesis sigue de la palabra en griego eis, que significa imponer o poner adentro. Ok. Eisegesis. Entonces, ¿qué significa? Poner mi significado al texto. Poner mi idea al texto. Pregunta, ¿eso es correcto? Absolutamente no. Eisegesis es imponer mi idea, mi significado al texto. No, señor. El texto, ¿qué? Ya existe en el texto. Entonces, ¿cómo podemos mostrar eisegesis? ¿Qué es exégesis? Extraer. Sí. ¿Qué es eisegesis? Imponer. No. ¿Claro? ¿Ok? ¿Qué es eisegesis? Imponer. No. ¿Ok? Practica conmigo, por favor. Para convencerme. Ah, bueno, de pie, ese hombre. Mire. Sí. En el fin vamos a ponernos de pie, entonces él anticipó todo. ¿Ok? ¿Qué significa exégesis? Exégesis.
Extraer, sí. ¿Qué significa eisegesis? Imponer, no. Ok, una vez más. ¿Qué significa exégesis? Extraer, sí. ¿Qué significa eisegesis? Imponer, no. Bueno, excelente. Excelente. Exégesis. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué dice Haddon Robinson? Un expositor piensa en tres áreas. Primero, como exégeta, ¿que hace qué? Extraer, sí. Lucha con los significados del texto bíblico. ¿Qué significa? Esa es nuestra primera responsabilidad. ¿Ok? Segundo, luego, como hombre de Dios, lucha como Dios quiere cambiarlo a él personalmente. En otras palabras, antes de tratar de cambiar la vida de otra persona, ¿qué? La Biblia hay que cambiar a quién primero. Antes de aplicar el significado del texto de los demás, primero a mí. O no tenemos ningún tipo de confianza ni credibilidad. La Biblia tiene una palabra para personas que dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Qué es la palabra? Hipócrita. Entonces, en primer lugar, ¿qué? Luchar con el significado que dice el texto. ¿Qué significa el texto? Segundo, ¿qué? ¿Cómo puedo aplicar ese significado a mi vida? Personalmente. Y finalmente, como predicador, medita sobre qué es lo que Dios quiere decir a su congregación. Y eso es un movimiento progresivo, es un movimiento lógico. ¿Qué significa el texto? ¿Por medio de qué? Exégesis. ¿Cómo puedo aplicar el texto a mi vida personalmente? Y después a los demás. ¿Estamos bien? Diferentes palabras usadas en la Biblia para explicar cómo funciona la comunicación del Evangelio. Y la primera palabra es euangelizomai. Euangelizomai. Por favor, para aprender griego. Pero está ya en español. Pero todo el mundo, por favor, conmigo. Euangelizomai. Qué bueno, estudiantes de griego. Euangelizomai. Significa anuncia las buenas noticias. Eso es de esta palabra tenemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es precisamente lo que esta palabra significa. Euangelizomai significa anunciar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias. Bueno. Y ese es nuestro contenido. Pregunta para cada uno de ustedes. ¿El Evangelio de Jesucristo es buenas noticias? Los mejores, dice mi amigo. ¿Por qué es buenas noticias? Sí. Sí, es algo que el Hijo de Dios hizo para nosotros. Es buenas noticias que para obtener la salvación y vida eterna no tengo que hacer nada.
no depende de mí. Depende en lo que Dios ha hecho para mí. Y la salvación es pura gracia por medio de fe. Amén. Buenas noticias. Y el Evangelio es un poco más que solamente salvación que tengo a través del sacrificio de Cristo. ¿Es más que eso? Claro. Vida eterna, cambio de vida, santificación. ¿Cuántos aquí han puesto su confianza en Cristo como Salvador? Levanta la mano. ¿Todos? ¿Todos? Amén. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes son la misma persona hoy que en este entonces? Dice ella. No. ¿Cuántos aquí son personas diferentes totalmente? Amén. Yo también. Yo también. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Una cosa que yo quiero hacer, probablemente no es una posibilidad. Yo quiero regresar a una reunión de mi colegio y ver la gente que me conoció en este entonces. Y estoy seguro, si hubiera entrado, Wilson, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Soy pastor. No, en serio, ¿qué haces? No, en serio, yo soy pastor. Pero es la verdad. ¿Por qué? Porque Él me cambió. Buenas noticias. ¿Esas buenas noticias para ustedes? ¿Es buenas noticias para la gente que son parte de sus congregaciones? Claro. Entonces, para comunicar el mensaje de la Biblia, una palabra es evangelizomai, anunciar las buenas noticias. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Estamos bien? Sí. Si Jesús ha cambiado a su vida, Él puede cambiar las vidas de los demás. Entonces podemos compartir el Evangelio con pasión. Segundo, keruso. Keruso, ¿qué significa eso? Proclamar como un heraldo. Esa es nuestra autoridad. Recuerden nuestros 3 pasos. Predica un texto, predica el texto, diga lo que el texto dice, como un heraldo. En los tiempos anteriores, habían personas nombradas heraldos. ¿Qué fue su trabajo? ¿Cómo? Proclamar noticias, pero inventado por sí mismo. ¿Quién dijo rey? El mensaje de quién? El rey. Cuando el rey quiso comunicar algo a la gente, él usó un heraldo. ¿Y qué fue el trabajo del heraldo? Decir ¿qué? Lo que el rey dijo. El heraldo puede cambiar, distorsionar, modificar el mensaje. Puede, pero ¿qué va a pasar? Mire, ¿qué? No, muéstralo como la acción que realmente ocurre. ¿Sí o no? Si el heraldo cambia el mensaje,
el rey enojado. Entonces, hay que decir que precisamente lo que el rey dijo. Pregunta. ¿El rey ha hablado? ¿El rey ha hablado? Entonces, ¿qué? Hay que decir lo que dice el rey. A mí me gusta la rostra aquí. Ellos. Es nuestra autoridad. Amigos, cuando predico con precisión lo que el texto dice, lo que el rey dice, estoy predicando con la autoridad del rey. Pero cuando y yo digo cosas que el texto no dice, yo tengo la autoridad. Y no importa el volumen, no importa la pasión, si no dice lo que el texto dice, no hay autoridad del rey. Yo puedo predicar con toda mi voz, con toda mi pasión, y no decir nada, de nada. Pero yo puedo decirlo con mucha pasión y decir absolutamente nada. Amén. Pero cuando digo lo que el texto dice, estoy predicando con la autoridad del rey. Evangeliza-me. Estamos anunciando que buenas noticias que ha cambiado a nuestras vidas. Y estamos predicando el mensaje del rey. Y 3, como martureros, esa es nuestra pasión. ¿Qué es un testigo? Esa es la palabra para testigo en inglés, en español, testigo. ¿Qué es un testigo? No estoy buscando una definición elegante. ¿Qué es un testigo? Alguien, exactamente, algo que da cuenta en lo que él vio. ¿Sí? Yo veo eso. Entonces, soy un testigo de eso. ¿Cuántos aquí son testigos que el Evangelio puede cambiar su vida? ¿Testigos? ¿Pueden testificar de su propia experiencia? Cambia todo. Porque no estoy comentando, compartiendo algo que ha cambiado fulano de tal. Estoy testificando como testigo que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Entonces, ¿entienden esas 3 palabras y el impacto que tiene en nuestra predicación? Entonces, anunciamos las buenas noticias con la autoridad de un heraldo real, pero el mensaje es parte de nuestras vidas. Es parte de nuestras vidas. A diferencia del heraldo, quien solo proclamaba lo que se le había dado a él, también compartimos lo que es personal y real a nosotros.
Entonces, hermanos y hermanas, no soy Pablo, no soy el apóstol, pero yo quiero decir, en presencia de Dios y Jesucristo, de que va a venir y juzgarnos, predica la palabra. Predica la palabra. Porque es buenas noticias. Predica la palabra. Dice lo que el rey ha dicho. Y dígalo con pasión. Porque es algo que ha afectado a su vida. Predica la palabra. Predica un texto. Predica el texto. Y predicar para ser entendido. Muy bien, gracias. I just asked them if they had any questions. They said, no, they said nobody's got any. Yeah. All right, I think this went over on my left. Okay, so this goes this way. Okay, perfect. And then about 15 minutes, is that good? If I'm going over or whatever, you just signal me and tell Frank if we're Okay. need to be done. We can be done. You want me, Great. you want to change the slides or you want me to? Um, If you don't want to bore you, you want to do it? what do I do? Just that? Okay, you know, I'll give that a shot and then we'll see. As we go, okay. And then I can see. Go in there. Go. Almost ready. Okay. And did you want some notes? If I, there you go. I won't follow exactly, but I have been told you are the best. And so I'm not worried at all. Okay. But remind me your name though one more time. Maria Elena, M-A-R-I-E. Aquí, Maria Elena. Okay. Okay. All right. Okay, thank you so much for your patience as I get a few things ready. Bueno, muchísimas gracias a cada uno por su paciencia mientras que estaba arreglando algunas cosas. As I shared before, it is a great honor to be here with you on this afternoon. Y como les mencioné anteriormente, para mí es un gran honor estar aquí delante de ustedes en esta tarde. I'm going to do my best to come after Jim. Y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda ahora después de que el gran maestro Jim habló. This is the first time that I've heard Jim's teaching, and I can already tell he is a master teacher. Es mi primera vez que escucho a Jim enseñar y puedo ver que es un maestro de verdad. So it's great for me to get to listen in, and I learn, and I'm growing here too, along with you all this week. Así que es muy bueno que yo haya tenido la oportunidad de escucharlo, igual que ustedes crecer al escucharlo. In a little bit, you'll get to hear from some of the men from our church, Tom and Aaron and Mark. Y también en un momento ustedes van a poder escuchar de los otros hombres de nuestra iglesia como Aaron, Tom y Mark. And I just want to commend them to you as amazing teachers as well. Y déjenme decirles también, ellos son excelentes maestros. And more than being able to teach you things, it's their heart that I commend to you. Y más que esa habilidad de poder enseñar, yo les puedo decir que es su corazón, el corazón y la pasión que ellos tienen al enseñar. They're men who love God's word and they love to teach God's word. They love his church. Ellos son hombres que aman la palabra de Dios, aman enseñar la palabra de Dios, aman su iglesia.
So the Springs Church has sent some of their best men to you. Así que déjenme decirles, la iglesia de Spring ha enviado a algunos de sus mejores hombres aquí a Panamá. So I'm excited for you to hear from them. Así que de verdad que me emociona mucho que ustedes puedan escucharlos a ellos también. I told you that I'd share a little bit more about myself in this first session. Y bueno, les comenté que quería también compartirles un poco más acerca de mi vida en esta sesión. I have served in ministry about 17 years now at this point. He estado sirviendo en el ministerio ya por unos 17 años I was really blessed to grow up in the home of a pastor. y tuve la oportunidad y ser bendecido de crecer en un hogar de un pastor, My grandfather was also a pastor. y también mi abuelo era pastor. So I'm just deeply grateful for that gift in my life. Así que de verdad profundamente estoy agradecido por ese regalo en mi vida. God has many different plans for our lives. Y Dios ha hecho y tenido diferentes, quizás tiene diferentes planes para todas nuestras vidas. Some of us and many in this room are maybe first generation pastors and leaders. Es posible que muchos de ustedes sean los primeros pastores en sus familias. God is doing really powerful things in and through your lives. Y Dios está haciendo grandes cosas, poderosas cosas en sus vidas y a través de sus vidas. Then maybe God just knew I needed extra help. Y bueno, quizás también Dios sabía que yo necesitaba una ayuda extra. So he knew I needed a grandfather and a father so that I could at least try. Es porque eso que yo creo que Él me dio un abuelo pastor, un papá pastor, para yo poder entonces también seguir en ese camino. So I'm married to my wife Christy for almost 25 years. He estado con mi esposa Christy, casado por ya casi 25 años. We have 3 children. Tenemos 3 hijos, We have Hudson and Selah and Haven. Hudson, Selah y Haven. And Haven, yeah, Haven. Haven. So Hudson is 16 years old. Oh, 17. I have to remember. Hudson tiene ya 17 años, estaba pensando que tenía 16, pero tiene 17 años. He's our tall son, a basketball player. Y él es un chico alto, juega basquetbol. And Selah is 13 years. Selah tiene 13 And años. she's here with us this week with our Global Fingerprints team. Y de hecho, ella está con nosotros esta semana con el viaje misionero que tienen con Global. Okay, and then Haven is 10 years old, and she is holding down the home front for us this week. Y Haven tiene 10 años y ella es la que se está encargando de la casa en esta semana. So, it's an honor to get to be a part of this particular class on expository preaching. Y sabes, es un honor ser parte de esta clase, específicamente en lo que estamos hablando de la enseñanza expositiva, Because I love expository preaching. porque me encanta la predicación expositiva. And there are some times where we will maybe cover a specific topic in a sermon. Y sabes, hay algunos momentos que nosotros podemos hablar de algunos temas en un sermón, But I pray and I think if you've looked over the last 17 years of how God has led my ministry, that you'll see that it was expository preaching through the books of the Bible. pero a través de estos 17 años que he servido como pastor, si ustedes pueden dar un vistazo, he tenido la oportunidad en su mayoría de predicar de esta manera expositiva. This is my first time getting to teach in Panama with you, Ahora, como esta es mi primera vez de enseñar aquí en Panamá con ustedes, but it's not my first time being involved in teaching expository preaching. sin embargo, no es mi primera vez de poder enseñar de cómo predicar de manera expositiva. I've had the honor of doing training on expository preaching for about the last 12 years, I think. De hecho, he tenido la oportunidad, el privilegio de enseñar acerca de cómo predicar de manera expositiva por los últimos 12 a 13 años. For 3 years, I served on a teaching team that taught expository preaching in Rwanda, in Africa. Por 3 años serví como parte de un equipo que enseñaba predicación expositiva en Ruanda, en África. And then for 3 to 5 years, I was a part of a teaching team that taught expository preaching in Zambia, in Africa. Y por 3 a 5 años también fui parte de un equipo enseñando predicación expositiva en Zambia. Now, one of the things I love about getting to work with and get to be a part of training in different countries is because I love to see what God is doing all over the world. Y sabes, algo que me encanta de ser parte de estos equipos de enseñanza es porque me encanta ver lo que Dios está haciendo en muchas partes del mundo. It's just so special to see men and women of God who love His Word and who love Jesus. Es tan especial ver hombres y mujeres que están allí aprendiendo acerca de Jesús, siguiéndolo a Él. It means a lot to me personally because I come and I learn from you and you challenge me and I grow.
Y sabes, para mí es bien significativo porque yo también vengo, aprendo de ustedes, soy desafiado por ustedes y tengo la oportunidad de crecer. Every time I'm with pastors and leaders from around the world, I go home and I'm a better pastor myself. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar con pastores, con líderes de otras partes del mundo, cuando regreso a casa, soy un mejor pastor, soy un mejor líder también. One of the exciting things about this particular class is to see the way that it is true across the globe. Y también ser parte de este equipo de enseñanza es poder ver que la verdad sea predicada a través de todo el mundo. God has given His word, one Bible to His people, and it's for all people. Sabes, Dios ha dado su palabra, su única palabra para todo el pueblo, todo su pueblo. It's not one Bible for Zambia, and then one Bible for Panama, and then one Bible for America. No es que es una Biblia para Zambia, una Biblia para Panamá, una Biblia para Estados Unidos. When we hear Paul say, preach the word, it's the same word that's going to be taught in Panama, and in Costa Rica, and in Zambia, and in Rwanda, and in the USA. Cuando nosotros escuchamos, cuando Pablo dice, enseña la palabra, esa es la única palabra que se debe enseñar en Zambia, en Costa Rica, en Ruanda, en Panamá. So it's an exciting thing to see leaders trained in how to teach it well. Así que es emocionante poder ver a líderes, pastores entrenándose para poder enseñarla bien. It's exciting to see leaders really grow in teaching what the text says. Y sabes, es emocionante ver a los líderes crecer y enseñar realmente lo que dice el texto. Over the years of teaching in Africa, it was exciting for them to watch them grow in learning how to study and then to learn from the text and then to declare it to people. Y sabes, fue emocionante durante los años que trabajé en África ver cómo los líderes estaban creciendo al aprender, estudiar la palabra de Dios, formar mensajes y enseñarlo a otros. We would never forget a story that one of the Rwanda pastors shared to us. Y sabes, nunca voy a olvidar un mensaje que uno de los líderes de Ruanda compartió con nosotros. He said, before we studied expository preaching, Y él dijo, antes que puedas enseñar de una manera expositiva, he said, we would teach empty words, a mist. nosotros enseñábamos como palabras vacías, era como un rocío. But then when we studied and learned about the expository preaching from the text, like Jim was saying, Pero ahora que estamos nosotros aprendiendo a enseñar de manera expositiva y extrayendo, como lo dijo Jim, del texto, then we were teaching people the real, true words of God. entonces estamos enseñándole a las personas la verdad de la palabra de Dios. And brothers and sisters, that's where the power is. That's where lives are changed. That's where people are saved from their sins. Y déjenme decirles, mis hermanos y hermanas, ahí donde está el poder, ahí es donde está el poder, donde las vidas están siendo transformadas. One thing I'll always remember my grandfather teaching me. ¿Sabe? Una de las cosas que yo recuerdo que mi abuelo me enseñó, He would sometimes feel insecure as a pastor. él algunas veces se sentía inseguro como pastor. Sometimes he would think, who am I that I would speak and people would listen to me? Who am I to? Y algunas veces él pensaba de la manera, pero ¿quién soy yo para poder estar aquí delante de la gente y enseñarles a la gente? ¿Quién soy yo? He said, then I would remember, I'm not the authority. Luego él me decía, yo recordaba después que yo no soy la autoridad. He said, God's word has the authority. Es la palabra de Dios que tiene la autoridad. And then he would have courage to go and teach the people. Y luego entonces él tenía esa valentía de ir y enseñarle a las personas. Amen. Amén. Well, in this next session, we'll lead on from where Jim was teaching us. Y bueno, entonces en esta sesión vamos a continuar con lo que Jim ya comenzó a hablarnos. And we want to talk about expository preaching Y vam- and its purpose and definitions. Y vamos a estar hablando acerca de la predicación expositiva, su propósito. We want to talk first about the purpose of expository preaching and what it's not. Vamos a hablar primero del propósito de lo que es la predicación expositiva y lo que no es. The first thing I think it's important to remember is that preaching the word is not the purpose
of expository preaching. Lo primero que nosotros debemos entender es que el predicar la palabra no es el propósito de la predicación expositiva. We don't preach the word just so that we can go home at the end of the day and say, I got information to the people. Nosotros no predicamos la palabra para que luego nos vayamos a casa y digamos, bueno, ya le di la información a las personas. Likewise, we don't preach the word to show people how good of a student we are. De la misma manera, no enseñamos la palabra para decirle a la gente, oye, mira lo gran estudioso que soy o el gran estudiante que soy. We never preach the word to help people see how educated we are, how good our insights are. Tampoco nosotros predicamos la palabra para impresionar a las personas y que ellos piensan, wow, mira qué educado, mira todo lo que sabe. As pastors and leaders, we love God's word. Sabes, como pastores, como líderes, amamos la palabra de Dios. We love to study and we even love preaching. Amamos estudiarla y aún amamos enseñarla. We know that preaching the Bible is something that God calls us to do. Y sabemos que el predicar la palabra de Dios es algo que Dios nos ha llamado a hacer. But we never want to forget its purpose and the real mission to why we're preaching God's word. Pero no queremos olvidar cuál es el verdadero propósito, cuál es la verdadera misión de predicar la palabra de Dios. We want to remember the purpose and the mission so that we accomplish the right things. Queremos nosotros poder recordar el propósito y la misión para poder lograr las cosas correctas. So that we keep our eyes on what God wants to accomplish through our preaching. Y para que podamos mantener nuestra mirada en aquello que Dios quiere que nosotros logremos a través de nuestras We prédicas. even want to guard so that preaching doesn't become an idol in our lives. Y también tenemos que tener cuidado que la predicación no venga a ser un ídolo para nuestras vidas. Do you know there can be moments as we grow in skill in our teaching Sabes que pueden haber momentos a medida que crecemos en nuestra habilidad, en nuestra manera de enseñar, where people might come after a message and say, Pastor, thank you. That was an excellent and a powerful and a strong message. donde las personas se nos pueden acercar diciendo, wow, pastor, gracias, eso fue un mensaje poderoso, gracias por predicarlo. You know what? Sometimes that can even feel very good and it can be encouraging. Y sí, algunas veces eso se puede sentir bien, puede ser animador, We say, oh, God's using me. Oh, I like this. y empezamos a decir, wow, Dios me está usando, esto me gusta. That's not why we preach the word. Pero esa no es la razón por la cual nosotros predicamos la palabra. It's for His glory and for a greater mission. Es para su gloria y para una misión mayor. Preaching the word is not the purpose of expository preaching. Entonces, el predicar la palabra no es el propósito de la predicación expositiva. The purpose of expository preaching is to change lives. El propósito de la predicación expositiva es cambiar vidas. The purpose of expository preaching is that people will be saved, that they will be discipled, that they will mature, that they will grow. El propósito de la predicación expositiva es que las personas sean salvas, que las personas sean discipuladas, que las personas maduren y que las personas crezcan. We read and remember 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. Si nosotros, por ejemplo, leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, I'm wondering if someone might be willing to read that for us out loud in Spanish for us so that we can be reading from the original language here that we all understand. si alguno lo encuentra, tendría por favor la bondad de poder leer eso, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Is there someone that could read for us? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, Please, por brother, favor? thank you so much. Yes, just thank you so much. Muchas Yes, gracias. the reason that we preach the word is because of what the word is and its purpose
in God giving it to us. Y claro, la razón por la cual nosotros predicamos la palabra es por lo que la palabra es y lo que Dios quiere hacer en nosotros. God didn't simply give us the Bible so we would have more information. Sabes, Dios no nos dio la Biblia para que solamente nosotros tuviésemos más información. He gave us the Bible so that our lives, our eternal destinies will be different. Pero nos dio la Biblia para que nuestro destino eterno fuese diferente. He gave us the Bible so that we can know that He loves us, Él nos dio la Biblia para que nosotros pudiésemos saber que Él nos ama. that He sent His Son to die on the cross and rise from the dead so that we can know Him and be in relationship with Him. Y que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, que lo levantó de los muertos y nosotros poder And He vivir gave en us His Él. Word so that our entire lives will be shaped around those truths. Y Él nos dio su palabra para que toda nuestra vida pudiese ser moldeada alrededor de su verdad. So the purpose of expository preaching is about changed lives. Así que el propósito de lo que es la predicación expositiva es cambiar vidas. I think I'll share at this time that it's important for us to remember what real change is. Y sabes que en este momento me gustaría hablar acerca de la importancia de saber qué es el cambio verdadero. Remember that real change is not simply that people would do more religious things. Sabes, el cambiar, un cambio verdadero no significa que las personas están haciendo más actividades religiosas. Changed lives is certainly far more than just that people would read their Bibles more or go to church more or give more of their money to God. Cambiar vidas es más que solamente la gente lea más la Biblia o vaya más a la iglesia o que dé más a la iglesia. Now, all of those things are a part of our following Jesus and witnesses of discipleship in our lives. Ahora, todas estas cosas son parte de ser un discípulo de Jesús y de cómo nosotros estamos cambiando. But friends, a changed life is far more than just doing religious things. We know this, don't we? Pero el cambiar vidas es mucho más profundo que solamente hacer actividades y cosas. Just doing more religious things is not transformation. El solamente hacer más cosas no es transformacional. The change in people's lives is something far more profound. El cambio en la vida de las personas es mucho más profundo. Changed lives means people understanding the gospel of Jesus Christ. Cambiar la vida es cuando las personas entienden el evangelio del Señor Jesucristo And having the deep part of their characters changed. y tener todas las partes profundas de su carácter transformado, cambiado. A changed life is one that went from hating God and being a rebel against Him and not wanting Him to be first in their lives. Y el cambiar la vida tiene que ver que nosotros vamos de ser rebeldes en contra de Dios o no querer nada con Dios. A changed life is a life now that is alive in God, who loves God and who wants to give every part of themselves to the Creator who gave themselves to Him. Pero ahora queremos estar con el Señor, queremos dar todo de nosotros a nuestro Creador, aquel que nos amó. So expository preaching is speaking to that kind of change. And again, not just giving more information to people about the Bible. Así que la predicación expositiva se trata de eso, de hablar de ese tipo de cambio, de ese tipo de transformación y no solamente dar más información. We can take this definition a little bit farther and say that expository preaching is the process towards changed lives. Y también nosotros podemos llevarlo a un siguiente nivel y decir, la predicación expositiva es el proceso hacia las vidas cambiadas. El proceso hacia las vidas cambiadas. Expository preaching is one of the fundamental tools that God has given His leaders to help shepherd and guard and strengthen the church. Y la predicación expositiva es una de las herramientas fundamentales que Dios le ha dado a sus líderes, a los pastores, para poder entonces enseñar eso a las personas. I think it's good to focus on this word process. ¿Sabes qué? Me parece que es bueno que nos enfoquemos en esta palabra proceso. This is something that's very helpful to me
as a pastor on a couple of different levels. Esto es algo que para mí es bien importante como pastor en diferentes niveles. This word process helps me to be patient with myself. Esta palabra proceso me ayuda a ser paciente conmigo mismo. As pastors and leaders, there's a temptation that we feel a burden that every single sermon that we preach must be amazing. Sabes, como pastores y líderes a veces luchamos porque pensamos que cada sermón que predicamos debe ser maravilloso. In America, in American baseball, we talk about the phrase a home run. Nosotros en Estados Unidos, cuando estamos hablando del deporte de béisbol, y aquí también en Panamá, entonces conocemos la terminología home run. And so, very often in our language, when something's amazing, we say, oh, that was a home run. Y cuando nosotros lo usamos en una terminología, decimos que algo es súper chévere. Bueno, en Panamá decimos la botó del estadio, Because que es that un means home that run. someone hit the ball and it went out of the arena and it's amazing and everybody's cheering and you get to run around the bases and you score points. Y es porque tú sabes que cuando metes un home run, la bola se fue del estadio, la botaste y anotas todas las carreras. I'm wondering, do you have a similar language as it relates to football, to soccer, we say, but football? Baseball is the main Oh, baseball's the sport main in sport Panama, here. so I'm we're there learning with things you. about Panama all the time. You probably know more about baseball than me. Okay, Dice que- so le this is estoy great. diciendo a Pastor Zach que béisbol es nuestro deporte aquí. Bueno, Remember I told you I learned from you and él this is a dice, good, no sabía, pero ahora this is estoy a good aprendiendo thing. de ustedes. Okay, so do people use that phrase in your in Usamos Spanish esa to frase, say- ¿verdad? Oye, la say, botaste, "It was la a home botó. run." Sí, es un home run. Okay, this is good. Okay, so we feel this pressure that every sermon has to be a home run. Y tenemos nosotros muchas veces esa presión que todos nuestros mensajes tienen que ser un home run. Yeah. Here's the problem. Sin embargo, aquí está el problema. After 17 years of preaching, Después de 17 años de predicar, I can maybe count the amount of home runs on one hand. yo les puedo decir que puedo contar la cantidad de home runs con una mano. That might even be generous. Y aún esto es generoso. I try to get to first base each week. Yo por lo menos trato de llegar a primera base cada semana. And that's what it sometimes feels like when you're preaching. Y sabes, algunas veces se siente así cuando estamos predicando. But it's so encouraging to hear that expository preaching is a process of changing lives. Así que es muy animador entender que la predicación expositiva es un proceso hacia las vidas cambiadas. Because I'm preaching God's word, Porque estamos predicando la palabra de Dios, I know it's powerful and He has plans for His people. entonces yo sé que es poderoso porque Dios tiene planes para su pueblo. He loves them and He's teaching them and He's growing them. Él ama a su pueblo, les está enseñando a su pueblo, está haciendo que su pueblo crezca. And so I find it much more helpful to see every sermon that I preach as a brick being built in a house. Así que ahora yo veo los mensajes, las prédicas que yo hago como ladrillos que voy colocando uno a uno para entonces construir esa casa. And they all build towards something strong. Todos los ladrillos son importantes hacia edificar algo más fuerte. And sometimes you can't maybe remember every specific brick. Y sabes, hay algunas veces que quizás uno no recuerda cada ladrillo. Because when you watch a brick builder and the way that they work, Porque cuando ustedes ven a un edificador y cómo funciona todo esto de la edificación con ladrillos, they don't lay every brick and go, yeah, home run, this is amazing. ellos no ponen cada ladrillo y dicen, wow, es un jonrón maravilloso. No, they just faithfully build each block and each brick. No, pero poco a poco, fielmente van colocando cada ladrillo, cada ladrillo, cada ladrillo. And over time, it's a strong foundation, a strong wall. Y con el tiempo, entonces ya esa es una pared fuerte, un fundamento fuerte. God feeds and strengthens His church Y es Dios quien alimenta y fortalece a su iglesia through the preaching of His word. a través de la predicación de su palabra. It's also encouraging to me to remember the process so that I'm patient with God's people. También es importante que yo recuerde el proceso que Dios tiene con su pueblo And that I'm loving to God's sheep. y que yo pueda amar el rebaño de Dios.
Brothers and sisters, we're remembering every day that God's people, the church, don't belong to us. Hermanos y hermanas, recordemos cada día que el pueblo de Dios no nos pertenece. The people that we are speaking and teaching belong to Jesus. Las personas a quienes les estamos predicando, a quienes les estamos enseñando, le pertenecen a Jesús. They're his bride and they're his flock. Son su novia, son su rebaño. And he loves them and he purchased them with his own blood. Y Él los ama y los compró con su propia sangre. We preach and we teach sometimes, and it can be so frustrating because we feel that people don't listen. Nosotros predicamos, enseñamos, pero a veces decimos, wow, es frustrante porque pensamos que las personas no están escuchando. God, are they listening? Y decimos, Señor, ¿están ellos escuchando? Sometimes it's tempting to want to come and really bring the word. Y algunas veces pensamos que tenemos que venir y traer la palabra. You bring it more. Y como traerla, así como lo está haciendo, bueno, no tengo para hacerlo, duro. And if they didn't get it last week, we'll do it one more time. Y si no entendieron la semana pasada, más duro esta vez. God does bring conviction, Sabes, Dios es el que trae convicción. but that needs to come from his word and not because I'm angry. Pero nuevamente, esto tiene que venir de su palabra y no porque yo estoy enojado. So I remember the process Así que recordemos el proceso that God's doing his work. de lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo ese proceso a través de su palabra. And one thing that I've been always encouraged by, especially about expository preaching, Y algo que me ha animado mucho, especialmente acerca de la predicación expositiva, is when you do feed people from a text es que cuando alimentamos a las personas del texto and you do this faithfully, just week after week, y lo haces fielmente, semana tras semana, God's people respond to that. el pueblo de Dios responde a eso. Because the sheep know the shepherd's voice. Porque las ovejas conocen la voz del pastor. They know when Jesus is speaking to them from his word. Y ellos saben cuando es Jesús quien está hablándoles a través de su palabra. And I have always seen when God's people hear his word, they are hungry. Y yo siempre he visto cuando el pueblo de Dios escucha la palabra de Dios, ellos tienen hambre. And there are some weeks where they're tired and falling asleep. Y sí, hay algunas semanas cuando ellos están cansados y se están durmiendo. But sometimes that's okay. They've just had a long week of work. Pero a veces eso está bien, simplemente significa que tuvieron una semana larga de trabajo. But at their heart, I see them hunger and they grow and they lean in and they say, Pastor, teach us more. Pero en su corazón yo veo esa hambre y como que ellos se inclinan y dicen, Pastor, enséñenos más de la palabra de Dios. And it's not because they thought I was smart. It's because they heard God's word and they're hungry. Y no es porque ellos piensan que yo era inteligente, pero porque tienen hambre de la palabra de Dios. So those are the three statements that we looked at together there. And Jim was reminding me it's good to review. He's an excellent teacher. Así que estas son las tres declaraciones que ustedes tienen allí en sus libros. Y Jim me decía, siempre es bueno hacer un repaso. Preaching the words, not the purpose of expository preaching. Entonces, la primera es predicar la palabra, no es el propósito de la predicación expositiva. The purpose of expository preaching is to see lives changed. El propósito de la predicación expositiva es cambiar vidas. And then expository preaching is the process towards changed lives. Y la predicación expositiva es el proceso hacia las vidas cambiadas. Okay, let's consider a few moments together some statements of godly men about what expository preaching is. Y vamos a considerar algunas declaraciones que hombres de Dios han hablado o han dicho acerca de lo que es la predicación expositiva. And we're going to read these three statements together. Y vamos a leer estas tres declaraciones juntos. And as we read them, think about what's similar.
Y a medida que las leemos, piensen en qué es lo que es similar. What are the ingredients that these godly men have included in their definition of expository preaching? ¿Cuáles son aquellos ingredientes que estos tres hombres han incluido en su definición de lo que es la predicación expositiva? So we'll study these together. Vamos entonces a leer esto juntos. Is there someone that could read for us in Spanish our first definition from Pastor Haddon Robinson? Algunos, si por favor puede leer en voz alta la primera definición del pastor Haddon Robinson. ¿Quién la puede leer, por Is there favor? someone might read this one for us? And be brave and bold. Es la comunicación de un concepto bíblico derivado del sentido de un raya, el cual el Espíritu Santo aplica primero. Ahí lo tenemos ya con definido. Oh, I'm sorry. Yes, this one here. We read one statement from him. It's okay. Good. Expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado del estudio de un pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primero al predicador, luego a través de él a los oyentes. Gracias. Okay. Okay. Thank you very much. Okay, and now we'll read another passage here. Oh, thank you. From Pastor Ramesh Richard, and the top portion is the one that we're looking at Bueno, predominantly. ¿quién puede entonces ahora leer la del doctor Ramesh Richard? Y nuevamente estamos leyendo la definición, el primer cuadro. ¿Quién lo puede leer, por favor? Can someone read? Thank you. Thank you. And then one more Muchas by gracias. Vamos, Pastor Abraham Kurvila. vamos a leer entonces esta Bien. última por el pastor Abraham Kuruvila. ¿Y quién lo puede leer, por favor? Someone read for us? Acá. Thank you. Gracias. Amén. Thank you so much. Gracias. So we've read these three statements. Entonces, hemos leído estas tres declaraciones. What are the things that they have in common? ¿Qué cosas pudieron ustedes ver en común de estas tres declaraciones o definiciones? Share with us in the class what you recognize. A ver, ¿qué han reconocido? Y lo pueden compartir aquí en voz alta. Mhm. Yes, fundamental. They're Fundamental. communicating the text and what the Bible says. Sí, eso es fundamental, comunicando el texto de lo que dice la Biblia. One particular text. Un texto en particular. Okay. Other similarities in A these. ver, ¿qué otras definitions. similitudes pudieron ustedes apreciar en estas tres definiciones? Jim. Ok, Jim. Cada una de esas usaron diferentes palabras. Mhm. Y hablando de un tema central, en lo que es una idea principal, un concepto... ajá. Preposición. Ujú. Ajá. Ajá. Yes. Todos hablando, dice Jim, de un concepto principal del texto. Entonces, ya sea una proposición, un concepto. So, preaching a passage, but then as you're sharing with the people,
not just many ideas, but helping them to see one idea. Entonces es predicar del texto y luego, cuando vas a enseñar a las personas, enfocarte en la idea principal y no en muchas ideas. Okay. Bien. Anything else that we've seen? ¿Algo más que pudieron observar? One is for the godly conduct, that the preacher needs to change first, and then the hearers, and then the other one that the believers need to be conformed to the image of Christ. So the expositive preaching also always have to do with changing lives. Yes. So you can see that we're not teaching you something new and different than everybody else. Exacto, y no les estamos enseñando algo diferente, algo nuevo que lo que las otras personas están enseñando. Preaching, teaching the Bible is about changed lives, El predicar, el enseñar la Biblia, se trata acerca de cambiar vidas, including our lives. incluyendo nuestras vidas. First, our lives. Primero, nuestras vidas. First, our lives. Primero, nuestras vidas. Okay, everybody's nodding because I know you are God's people. Todos están haciendo así porque yo sé que ustedes son el pueblo de Dios. And I know you are leaders who have heard Jesus speak to you. Y yo sé que ustedes son líderes que han escuchado a nuestro Señor Jesús hablándoles a ustedes. We know this together. We're not above God's word. Y nosotros sabemos esto. Ninguno de nosotros está por encima de la palabra de Dios. We're shepherds of the flock, but we're also sheep. Somos pastores del rebaño, pero también nosotros somos ovejas. In fact, we are sheep first. De hecho, nosotros somos ovejas primero. So God's word changes us. Así que es la palabra de Dios transformándonos a nosotros primero. Okay. Any more thoughts with that? We could spend a lot of time. These are good definitions. Cualquier otro pensamiento acerca de eso, sabemos que podemos pasar más tiempo en esto, pero estas son muy buenas definiciones. I think the only thing I would add, because there's one other thing we want to do, is to remember the study and the careful reading of the text. Y yo creo que una cosa que puedo añadir es el estudio de la palabra de Dios, ver con detalle lo que la palabra de Dios está diciendo. Tools, exegesis, good Bible study. Herramientas, exégesis, buenos métodos de estudios bíblicos. Okay. Let's do a little Bible study together, just for a few moments as we close this particular section. Vamos a hacer un estudio juntos de un pasaje de las Escrituras mientras que cerramos esta sesión. Let's turn our Bibles to the Old Testament, Vamos a ir al Antiguo Testamento, allí en nuestras Biblias, Nehemiah chapter 8, y vamos a ir a Nehemías capítulo 8, okay, and then verses 1 through 12. versículos del 1 al 12. Okay. In this particular passage of Nehemiah, we have a fascinating text. Y en este capítulo en particular de Nehemías tenemos un pasaje fascinante. And it's one that's very encouraging to us because it's the first biblical witness of expository preaching. Y debe ser emocionante para nosotros porque es la primera vez que observamos en la Biblia lo que es una predicación expositiva. So let's read these 12 verses together, Así que vamos a leer estos 8 versículos juntos okay? And then let's look and discover what this might teach us about expository preaching. y luego nosotros vamos a estar hablando acerca de qué nos puede estar enseñando esto acerca de la predicación expositiva. Is there someone that would be willing to read this text to us? It's a little long, but I think someone can do it. ¿Alguno le gustaría leer este texto? Sé que es un poco largo y entonces, pero lo pueden leer. Del 1 al 12. Yeah, 1 through 12. Thank you so much, sister. Oh, what?
Amen. Thank you, sister. Well read. Bueno, gracias, hermano. Muy bien leído. And you even pronounced all the names right. Y aún pronunció bien todos los nombres. That's a hard part. Esa es la parte Great. difícil. Well done. Okay, let's exegete this text together. What does this help us to understand about expository preaching together? Así que primero vamos a tomar el tiempo para hacer la exégesis de este texto. ¿Qué nos enseña este texto sobre lo que es la predicación expositiva? What are some of the things that we see? ¿Qué vemos aquí? In verse 8, Mm-hmm. that it was preached with, it was clearly spoke. Mm-hmm. Mm-hmm. It was interpreted in a way that everybody will understand. Mm-hmm. That's my Yes. observation. This could be the definition of expository preaching. They read the law, the word, and they gave it clearly so that people could understand. Sí, exactamente. Esto de hecho podría ser la definición de predicación expositiva. Ellos lo leyeron y se aseguraron de explicarlo de manera tal que todos pudieran entender. Other things that we would see from this passage and definition. ¿Qué otras cosas pueden ver de este pasaje y la definición? That helped everyone in the town to really understand the passage, the scripture. Yes, amen. Amén. Also, what it produced in the people, that they understood the meaning of these words. Yes. Sí. An understanding. There's a comprehension. Not just give them information, Claro, era una comprensión, no solamente que se le estaba dando información, but help them to understand pero ayudándolos a entender so that their lives will be changed. para que sus vidas fueran cambiadas. What's the response of God's people in verse 12? Fíjense cuál es la respuesta del pueblo de Dios ahí en el versículo 12. ¿Cuál es la respuesta? Oh, well, Estaban todos we had to tristes. listen to another Bible message. Ay, tenemos que escuchar otro mensaje bíblico. What did they do? ¿Qué hicieron? They were happy. They were full of joy because they had understood the word. Yes. They're full of joy. They go to lunch. Sí, estaban listos. También incluso fueron a almorzar. That's a good thing. Esto era algo bueno. Because they were, for the first time, they understood. Porque por la primera vez habían entendido. This was a very important time in the lives of God's people. Y sabes, este era un tiempo bien importante para el pueblo de Dios. They had just spent 70 years in exile because they had rejected God's word. Ellos habían estado pasando por 70 años en exilio porque habían rechazado la palabra de Dios. This is their opportunity to live a new way, Así que esta era su oportunidad para vivir de una nueva manera, to live in right relationship to God. de vivir en una relación correcta con Dios. What's one of the ways that God would do this? ¿Y cuál es una de las maneras que Dios hizo esto? Through expository preaching. A través de la predicación expositiva. This was a gift to them. Este fue un regalo para ellos, Gift to them. un regalo para ellos. Any other insights here? ¿Cualquier otro comentario aquí? The first thing is that it's not only that they got happy or rejoiced for what they were reading or listening, they got sorrow first yes. because they were convicted in what they did. Uh-huh.
And the result was later after Nehemiah told them, okay, just rejoice in this. But after they recognized their condition. Mhm. Because sometimes today, nowadays, we try to preach in such a way that we just want people to feel good, and that's it. But that was not exactly what happened here. Yeah. That is a home run thought. Dice que ese pensamiento la botó. Usted Home run la botó con insight. ese Out of the park. la botó. Amen. Amen. Amén. So good. Muy bueno. No, brothers and sisters, I think that we're at a good time for a next session, Jim, or is it the? Okay. This is exact application. of Okay, él Nehemiah estaba chapter tratando de ver, 8. okay, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? People learned and they rejoiced and they ate lunch. Porque dice, ahora él pensaba, vamos a tener otra sesión y dice Jim, no, ya creo que es hora del break para comer. Y dice, qué mejor aplicación, después de terminar esta sesión, Amen. como Nehemías ahí Amen. 8, We're- ahora celebrar We're comiendo. obeying God's word together. Obedeciendo la palabra de Dios juntos. Okay. Gracias. All right, here we go. Yo no creo que va a necesitar mi... Ok, ¿cómo están? Bien.